Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Andrea, cariño, por favor, no te vayas. Dijo la mujer corpulenta de pelo rizado. Todo estará bien, mamá. La gente correteaba alrededor, y el sol les cegaba los ojos. En días así, Andrea Abreu solía ser feliz al sol y haciendo tareas domésticas. Creció en una pequeña granja. Difícilmente se podría llamar una granja, pero sus padres tenían gansos, gallinas, ovejas, cerdos y vacas. Había que alimentarlos, darles de beber y limpiar sus establos. Había que pasearlos, peinarlos y asegurarse de que el ganado no enfermara. Andrea siempre ayudaba a sus padres y le encantaba vivir en el campo. Pero con el paso de los años, creció y se convirtió en una belleza. Ni su madre ni su padre eran muy guapos. Su padre era bajo, muy delgado, rechoncho y con un bigote negro como el carbón. No hacía mucho, se había caído de un tractor y se había hecho daño en la espalda. Ahora apenas podía moverse. El dolor le impedía vivir y trabajar con normalidad. Los médicos le exigían reposo, pero Carlos Abreu no podía dejar toda su casa, a su mujer y a su hija. La madre de Andrea, Jessica Abreu, había sido obesa toda su vida. Carlos la conoció tal como era y se enamoró de ella. Después de que naciera su hija, engordó 30 kilos y nunca los perdió. Ella todo el día hacía los deberes de casa. Se esforzaban por prosperar. El corral de ganado era una gran responsabilidad, una pesada carga. Todo era para ella, para Andrea, para que pudiera tener su ropa, sus libros para la escuela. Cuando la niña creció, no pidió a sus padres un vestido ni una bicicleta, pidió una moto. Por supuesto, era ilegal que una menor de edad condujera sin un carné, pero en un pueblo remoto, la policía era raramente vista. Andrea había conducido la moto toda la temporada pasada y la mayor parte de esta. Sin embargo, había dejado atrás los estudios y nunca llegó a entrar en la universidad. Andrea no entró en la escuela de arte dramático. Le dijeron que volviera dentro de un año. Tal vez fuera su modestia natural. Quería ser actriz porque se dio cuenta de que tenía un aspecto único. Andrea heredó la fragilidad de su padre y los hermosos rasgos de su madre. Tenía ojos grandes, labios carnosos, una hermosa nariz respingona, hoyuelos en las mejillas, un tono de piel rubio suave, pelo rubio y espeso. Parecía salida de un cuento de hadas. Desde niña, Andrea interpretaba a la doncella de nieve en todos los eventos, pues ni siquiera necesitaba maquillaje para este papel. Pero, a punto de graduarse, se aburrió del papel, pidió hacer de Baba Yaga, y lo interpretó de tal manera que todas las chicas se ponían celosas de todos modos. Entonces, se dio cuenta de que tenía dotes teatrales. De hecho, así fue como eligió la escuela. Padres y profesores estaban seguros de que Andrea tenía un gran futuro. Su padre estaba orgulloso de ella y ahuyentaba celosamente a todos sus novios con una escoba. Andrea fue criada en la austeridad, pero tuvo problema con los exámenes. Ni siquiera el dinero ayudó, ya que alguien había pagado más por matricularla que lo que Carlos podía ofrecer. Andrea no estaba disgustada. Su amiga se había marchado a San Juan un año antes y trabajaba allí como modelo. La agencia estaba muy lejos del centro, en medio de la nada. Tenía que tener varios trabajos como animadora, bailar en un restaurante y servir champán en bodas y recepciones. Pero también hubo desfiles de moda. Había 3 fábricas de ropa en esa parte de la ciudad. De vez en cuando necesitaban modelos. Su padre se negó rotundamente. Se enteró de que Andrea se iba a San Juan a trabajar como modelo.
¿Acaso sabes lo que hay detrás de estas agencias de modelos? Gritó. Lo sé, papá, pero no siempre es así. Rosa trabaja allí desde hace un año. Organizan desfiles de moda y otros eventos. Reclutan chicas guapas y trabajadoras que sepan desfilar y entretener a los hijos de los adinerados. Es una agencia versátil, pero las chicas no se quedan de brazos cruzados. Rosa dice que eligen a las aspirantes en función de su aspecto. Todo el mundo quiere camareras guapas en una boda magnífica, modelos guapas. Puede que no sea exactamente lo que soñaba, pero podré intentarlo. Empezaré con esta agencia, y si todo va bien, puede que las agencias profesionales se fijen en mí y me convierta en una top model. No puedo quedarme sentada en casa durante un año. Es un trabajo. En el peor de los casos, ganaré dinero para ir a la escuela, si no consigo ser modelo. En el mejor de los casos, conquistaré San Juan sin haber estudiado teatro. El padre y la madre discutieron durante mucho tiempo. En una reunión familiar se decidió acudir a la madre de Rosa. Vivía en la otra punta de la ciudad y tenía mala fama. Pero los Abreu fueron bien recibidos. ¿Ha venido a preguntar por mi hija? Le va bien. Es modelo. Es tan hermosa como tu Andrea. El padre de Andrea sonrió y pensó que Rosa era muy inferior en belleza a su hija, pero no dijo nada en voz alta. Tras asegurarse de que el trabajo era oficial, sin actividades delictivas o ilegales, dio el visto bueno. Y ahora, en lugar de preparar el desayuno, Andrea estaba de pie en la estación. Solo ahora se dio cuenta de repente de que estaba pasando toda una época. El primer capítulo de su vida se cerraba. Ya no es una niña. La infancia terminaría aquí y ahora. Sus padres ya no estarían a su lado. Lloró y abrazó a su madre y a su padre. Los voy a echar de menos. Les prometo que si algo no me gusta llamaré enseguida. Conseguiré un billete y volveré a casa. Si Rosa hizo trampa, no haré nada que los avergüence. Estarán orgullosos de mí. Dijo ella. 5 minutos después, ya estaba en el tren. Sus padres la saludaron y ella intentó aguantar y no llorar. Las ruedas del tren retumbaban. Sus padres estaban en algún lugar detrás de ella y Andrea suspiró. Tenía el alma pesada, hecha pedazos. ¿A dónde iba? ¿Qué le esperaba allí? Han pasado 4 años. Andrea miraba por la ventanilla de un lujoso coche negro. Dentro sonaba una música terrible para su gusto. Había mucho ruido, porque Marcos, su prometido, había metido a toda la compañía en el coche, y ella deseaba tanto estar a solas con él. Venían de la reunión, donde Marcos presumía ante todos de su bella prometida. Andrea estaba tan encantadora como siempre. Llevaba un vestido rojo de diseño sencillo, que no hacía sino acentuar su belleza. Junto a ella, en el asiento, estaba su viejo amigo y compañero de clases. A Marcos no lo querían en la escuela. Se burlaban de él, le golpeaban y lo acosaban. ¡Qué alegría para él llegar hoy allí como un triunfador! Una chica escultural, un coche lujoso con chofer privado. Por supuesto, el chofer no era suyo. El padre de Marcos se lo había prestado para que presumiera. Además del compañero de clase de Marcos, con el que tuvo una relación más o menos buena durante sus años escolares, había otra chica en el asiento trasero. Se hacía llamar amiga de Marcos y le seguía a todas partes. También era de familia rica, pero no tanto. Amanda estaba enamorada de él y estaba tremendamente celosa, intentando, desde hacía 3 años, separar a Marcos de Andrea, pero era casi imposible. Por supuesto, Andrea no habría mirado a aquel hombre rechoncho, calvo y con gafas. Marcos tenía 34 años. Era alcohólico, sus padres lo enviaban periódicamente a la clínica para que se recompusiera. La vida lujosa lo echó a perder. El padre de Marcos se hizo rico de repente, ya después de que su hijo se graduara en la escuela, tras haber soportado todos los abusos imaginables. La escuela era un infierno para él.
y ahora las cosas estaban mejorando. Marcos no es un niño tonto, es casi un estudiante sobresaliente. Obtuvo un diploma de oro de la mejor universidad de San Juan y se convirtió en uno de los mejores ingenieros. Con la ayuda del dinero de su padre, abrió su propio despacho, consigue licitaciones y lleva un estilo de vida desenfrenado. Si en sus años escolares las chicas simplemente no le veían, ahora tenía a su disposición a todas las chicas ambiciosas de dinero, y había muchas de ellas en la capital. Marcos ha andado mucho, disfrutando de todos los placeres de la vida lujosa. Y, en uno de los desfiles de moda provinciales, donde fue invitado a cortar la cinta roja para celebrar la inauguración de una nueva línea de fábrica de ropa, conoció a la chica. La fábrica fue patrocinada por su padre, pero él no tuvo tiempo de asistir a la ceremonia. Marcos, en cambio, ha conseguido automatizar su trabajo hasta tal punto que la mayor parte de las funciones las realiza una ingeniosa maquinaria y la otra parte de sus escasos empleados. Así que su padre envió a su hijo a la presentación de la nueva colección de ropa. Marcos vio a Andrea y no pudo evitarlo. Pensó que era como todo el mundo. Se acercó a ella y le ofreció llevarla. Lo siento, no quiero. Dijo ella. Andrea llevaba un año trabajando y este era su segundo desfile. La recién llegada fue contratada principalmente como camarera o como animadora para diversos tipos de banquetes y eventos. Estaba furiosa, incluso probó en otras agencias, pero enseguida le insinuaron inequívocamente la necesidad de intimidad. Una agencia más grande y seria rechazó a Andrea, diciendo que tenía sobrepeso, era bajita y carecía de experiencia. Dimitió y decidió que se quedaría aquí, en una pequeña agencia de contratación. Ahora se divertía pateando a los hombres ricos que pensaban que podían comprar a cualquier chica por su dinero. No conoció ningún tipo adecuado en San Juan. Si la invitaban a un café, intentaban pedir algo de lo más caro. Andrea, en cambio, intentaba pedir algo insignificante, porque, después de un café o un restaurante, solían invitarla a pasar un rato en un lugar más privado. Estaba cansada de insinuaciones consumistas, aunque la mayoría de la gente que conocía, incluida Rosa, estaba dispuesta a ir a casa de un chico después de cenar en un restaurante de lujo y pasar allí la noche. Esto siempre le molestaba a Andrea. Con el tiempo, dejó de tener citas. ¿Por qué no quieres? Marcos estaba confuso. Seguía siendo tímido con las mujeres guapas, pero rara vez se comportaban de forma descarada o irrespetuosa con él. ¿Por qué no me vendo por ensalada? No hacen falta langostas para llevarme a la cama. ¿Qué clase de gente son? ¿Cómo podéis hacer esto? No queda nada real en vosotros. Están locos de codicia. ¿Cómo pueden cambiar sus cuerpos por deliciosas cenas? Preferiría comer trigo sin sal el resto de mi vida. Odio a la gente como tú. Andrea estaba furiosa. La cuestión era que hacía 5 minutos un tío gordo y barrigón le había ofrecido cierta cantidad de dinero por pasar una noche con él. Andrea seguía sin acostumbrarse a que aquí la gente se compre y se venda, olvidando que no son animales, que también tienen alma. Se sintió ofendida y se lo descargó al pobre hombre de mediana edad y gafas. Te has equivocado. Marcos se dio cuenta de repente de que había ofendido a la chica. Él mismo creció en la pobreza, era mayor que Andrea, y en aquella época creció entre chicas como ella, decentes y educadas. Nadie estaba dispuesto a tener intimidad por un superteléfono, así que no valoraba a la gente entonces. Andrea se alejó de él y él empezó a ponerse a su altura. Perdóname, lo siento mucho. No quise ofenderte. Usted debe haber sido atormentada por los peces gordos locales. ¿Eres tan hermosa? Al oír estas palabras, Andrea se dio la vuelta.
Era la primera vez que oía que en esta ciudad la entendían. No tienes idea. ¿Qué le pasa a la gente en San Juan? ¿Por qué no encontrar a la persona adecuada para ti? ¿Por qué buscar aventuras cada noche? Tenía tantas preguntas. No lo sé. Vamos a dar un paseo si quieres. Nada de restaurantes o cafés. Solo pasear por el parque. Comer unos tacos. ¿Te gustan los tacos? Preguntó Marcos. Me encanta. Deja que me cambie, ¿vale? Me duelen los pies de los tacones. Caminaron durante 3 horas hasta que Andrea confesó que tenía mucho sueño. Marcos le dio de comer shawarma y le habló de sí mismo y de su difícil infancia. Ella se enamoró de su corazón, tan sencillo, conmovedor, sin afectación, por dentro y fuera, real. Y además, era increíblemente guapa. Incluso entonces, Marcos sabía que estaba locamente enamorado de ella. Empezó a recogerla, a dejarla, pero no exigió nada a cambio. Decía que para él solo era una amiga, que estaba contento de hablar con alguien que no había vendido su alma al entrar en San Juan. La relación de Marcos y Andrea se desarrolló lentamente. Ella no estaba enamorada de él, pero veía cómo la miraba. Le costó mucho cortejarla. Marcos ya estaba acostumbrado a aprovecharse de las chicas, a despedirse de ellas por la mañana para siempre. Él también fue corrompido por la permisividad y la riqueza, y Andrea le hizo recordar los valores eternos, recordar que no todo se compra y se vende. Por supuesto, la más deseada era la fruta prohibida. No se la puede comprar, no se le puede pagar para que esté con él un rato. Marcos les habló de ella a sus padres y ellos dijeron unánimemente que era el tipo de chica que él necesitaba. Sin embargo, Amanda, su amiga de la infancia y asistente en el trabajo, se sintió ofendida. Había querido a Marcos desde el instituto, dándose cuenta de lo inteligente y talentoso que era este frágil chico de gafas, pero Marcos la veía como su amigo, no como su novia. Amanda era una morena bajita, con un corte de pelo corto, delgada, siempre con tacones, siempre llevaba pintalabios. Empezó a vestirse más femenina para que Marcos le prestara atención. Amanda también consiguió licenciarse en ingeniería y ayudó a Marcos a poner en marcha su empresa, convirtiéndose en su mano derecha. Nunca hablaron de una relación. Marcos la veía como una socia y una vieja amiga. Al ver a Andrea, Amanda empezó a hablar mal de ella. Hervía de celos y Andrea lo vio. Esto debió de despertar su interés por Marcos y, con el tiempo, empezaron a salir. Amanda hizo de todo. Intentó tenderle una trampa a Andrea y montar todo tipo de intrigas, pero todo resultó ser por el bien de la relación entre Andrea y Marcos. Cada vez que intentaba separarlos, los unía aún más. Al final, Marcos habló con ella. ¿Por qué haces todo esto? Entiendo que no te guste Andrea, pero ¿por qué eres tan inamovible? Incluso encantó a mis padres. Es una buena persona, dijo Marcos, tratando de entender a su mejor amiga de la escuela. Porque te quiero, ¿sí? ¿No lo sabías? ¿No ves nada a tu alrededor? Todo lo que quiere es tu dinero. Te merezco. Ella no te merece. Ella es estúpida, y tú y yo nos entendemos. ¿Por qué no puedes ver eso? ¿Es la belleza lo único que te importa? Pero yo tampoco soy fea. Gritó Amanda. Le confesó su amor y se le cayó una piedra de los hombros. ¿Me quieres? Marcos se quedó boquiabierto. En ese momento vio por primera vez que se enfrentaba a una mujer y no solo a una amiga de la infancia. Sí, qué ciego hay que estar para no ver eso. Andrea me lo dijo, pero yo no le creí. Dije que no podía ser. Somos amigos. Tú eres mi amiga. Los amigos no deben salir. Estaba confuso, avergonzado y no sabía qué decir. Pruébalo. No lo has probado.
Te he amado durante tantos años. Soy la única que te entiende y te merece. ¡Soy la única! Marcos se hundió en su silla y se agarró la cabeza. Guardó silencio durante más de un minuto y luego miró a Amanda. Lo lamento. Lo siento por ser tan ciego y desatento, pero no siento nada por ti. Y no se trata de Andrea. Incluso si rompemos, no puedo ofrecerte lo que quieres. Depende de ti decidir cómo proceder. Si quieres ir a la competencia, lo entiendo. Han estado tratando de robarte durante mucho tiempo. Me preocupo por ti con locura, y no solo como especialista. Ya lo sabes, pero no siento nada romántico por ti. Eres como una hermana para mí. Siempre lo serás. Amanda no se fue a ninguna parte. Permaneció en su vida, y solo de vez en cuando lanzaba miradas llenas de celos y resentimiento. Pero, exteriormente, dejó de mostrar emociones, pareciéndose más al robot que Marcos había ensamblado en su laboratorio, la ayudante perfecta y la amiga leal. Soportaba a Andrea y se limitaba a estar allí, deseando en secreto que se separaran. Su relación duró 3 años. Hacía tiempo que los padres de Marcos querían conocer a los de Andrea, que se habían convertido en una hija para ellos. A veces eran más duros con Marcos que con ella. Andrea era adorada en su casa y siempre la defendían, ofreciéndole todo tipo de ayuda. Allí encontró una segunda familia, pero, con el tiempo, la relación entre Marcos y Andrea se deterioró, y el motivo no fue Amanda, sino que Marcos consiguió lo que quería. Allí estaba ella, querida y hermosa, siempre cerca. Todos sus amigos ya lo sabían. Había varias fotos de ellos en los periódicos. Le había hecho cosquillas a su ambición. Había experimentado toda la gama de emociones. Y, ahora, se había enfriado. Andrea no lo sabía, pero Marcos había ligado con chicas durante 1 hora varias veces solo para variar. El padre de Marcos, Fabián Valdés, llevaba mucho tiempo preguntando por la boda. Al fin y al cabo, llevaban viviendo juntos más de 2 años, bajo el mismo techo, pero no tenían prisa por casarse. No sé, puede que no me case con ella. Ya no siento lo mismo. Su belleza es aburrida. Quiero algo nuevo y donde quiera que ella va. El padre negó con la cabeza. Así será con cada chica que traigas a casa. Se llama vida, hijo, pero eso no es razón para romper y buscar una nueva. Cuando ponemos papel pintado nuevo o, digamos, colgamos un cuadro nuevo en la pared, lo disfrutamos, pero no de por vida. Al cabo de 1 mes o 2 el interior nos resulta familiar y, al cabo de un par de años, nos aburre. Pero Andrea no es un papel pintado ni un cuadro. Ella es una persona viva, Marcos. No puedes jugar con ella y dejarla. Tú la elegiste. Crea una familia. Cuando nazca tu primer hijo, la vida tomará nuevos colores. Nacerá el segundo y te darás cuenta de lo afortunado que eres por tener a esta mujer. Tienes que hacer un esfuerzo, Marcos, para que la relación no se sienta como una rutina. Tienes que intentar hacerla feliz, y entonces te enamorarás de ella una y otra vez. Solo tienes que intentarlo. El discurso de su padre inspiró a Marcos, e incluso le propuso matrimonio a Andrea. Pero, entonces, se produjo el reencuentro de egresados. Marcos había bebido demasiado. Veía que todos sus maltratadores le tenían envidia. Le daban la mano y le lamían los ojos a su prometida. Al marcharse, metió a uno de sus compañeros en el coche. Era un movimiento táctico. Quería enseñarle su vida de pijo para que se lo contaran a los demás, que se pusieran celosos. Todos se lo merecían. Marcos, a lo mejor ya has bebido suficiente champán. Es la 3ª botella que te tomas. Dijo Andrea. Marcos se la quitó de encima. ¿Cómo se atrevía a regañarlo delante de su compañero de clase? Ella lo avergonzaría y él le diría a todo el mundo mañana que Marcos era un dominado. ¡Cállate! ¿No es que los chicos están descansando?, dijo riendo. Su compañero de clase también estaba borracho y también se reía.
y Amanda estaba sentada en el coche como un robot. No se atrevía a interrumpir a Marcos y solo miraba. Tus padres volverán a mandarte a la clínica y tendrán razón. Llamaré a tu madre. Dijo Andrea y empezó a sacar el teléfono. ¿Quejarse con mi madre? Vamos, tengo 34 años. Andrea, cariño, no eres mi madre. Deja de ser condescendiente conmigo. Sé cuánto puedo beber. Andrea se estaba enfadando. Está bien, bebe todo lo que quieras. Solo llévame a casa. Estoy cansada. Marcos miró a su mujer. No parecía tan elegante sin ella como con ella. Su cerebro ebrio pensó que ella debía estar con él toda la noche. Si no, ¿para qué la necesitaba? No, ahora vamos a ir a mi empresa. Hay un bar donde daremos las conclusiones y nos iremos a nuestra casa de campo. Vamos a celebrar 20 años de graduación. Vete a donde quieras. Quiero irme a casa. A Andrea le brillaron los ojos. Soy un hombre. No te atrevas a levantarme la voz delante de mis amigos. Marcos se enfadó. Solo quiero ir a casa, Marcos. No empieces. Te vienes conmigo. He dicho. Ya basta. Andrea no sabía cómo reaccionar, y Amanda se quedó allí sentada sonriendo. Siempre disfrutaba con sus peleas. No voy a ir contigo. No soy tu empleada y no soy tu juguete. Marcos, llévame a casa. Dijo ella. Marcos le dijo al conductor que parara el coche. Nada, Carlos, le dijo a su compañero. Seguirá habiendo una chica guapa con nosotros, solo que más cooperativa que esta. Con estas palabras abrió la puerta donde estaba sentada Andrea y la empujó. Andrea cayó del coche al lado de la carretera. No se esperaba semejante trato y chilló. El coche se llenó de risas. Amanda no hacía más que regodearse, y los hombres estaban borrachos y realmente divertidos. Ahora te vas caminando, dijo Marcos, moviendo apenas la lengua. La puerta se cerró de golpe, el coche rugió y arrancó. Andrea no se lo esperaba. Hacía tiempo que había empezado a ver a Marcos. Era igual que todos los demás ricos de la ciudad. Harto, mimado con opulencia y permisividad. No era su hombre. Hacía tiempo que pensaba en dejarle. Sus periódicas rabietas de borracho, sus ataques de celo, todo la agotaba. Cada vez, después de una borrachera, se disculpaba con Andrea. Compraba todo un invernadero de flores y ponía el mundo entero a sus pies. Por supuesto, ella estaba contenta y dudaba en irse. Pero, a medida que pasaba el tiempo, sus escapadas se volvían cada vez más groseras. En su penúltima discusión, Marcos arrojó a Andrea al otro lado de la habitación, sobre la cama. Estaba celoso de su guardia, al que Andrea siempre había tratado únicamente como a un ser humano. No estaba acostumbrada a los lujos, y todos los empleados de su enorme mansión familiar eran iguales a ella, no sirvientes. Por eso todos la querían. Por supuesto, Marcos se había pasado de la raya aquel día, pero hoy había puesto punto y final a su relación sin saberlo. Puede que él ni siquiera lo recordara, pero Andrea se levantó de la acera y estaba decidida a que solo volvería a su casa para recoger sus cosas. No iba a permitir que la trataran como si fuera una prostituta a la que habían utilizado y abandonado a un lado de la carretera. Era demasiado. Tenía lágrimas en los ojos y le dolía la rodilla destrozada. Miró a su alrededor. A un lado había densas plantaciones y al otro un interminable pinar. Sabía a dónde ir, pero el camino le llevaría mucho tiempo. Fuera estaba oscuro. No había tenido tiempo de coger el móvil. Lo había dejado en algún lugar del coche. Ni siquiera su bolso. Lloraba de dolor por las piernas raspadas y la desesperación.
La sangre brotaba de su rodilla, que goteaba en sus zapatos de tacón. La carretera estaba destrozada, llena de escombros. Si se quitaba los zapatos, sería imposible caminar. Esperar un aventón, con un vestido corto y tacones, si hubiera estado en la carretera, cerca de su pueblo, la habrían llevado y le habrían preguntado en qué lío se había metido. Pero estaba en los suburbios. Marcos la había sacado del campamento donde estaba celebrando la reunión y ni siquiera la llevó a la ciudad. Aquí seguro que la confundían con una presa fácil. Andrea caminaba por la carretera. No había a dónde ir. Todo su interior hervía de resentimiento y rabia. ¿Cómo podía? Ella solo le había dicho que quería volver a casa, porque no había visto antes que él era así. Esta vez no podía considerarlo una borrachera. Esta vez había hecho algo terrible. Llevaba media hora caminando cuando oyó ladridos procedentes del bosque. Se asustó y echó a andar. Pero un minuto después, un perro con collar saltó del bosque a su encuentro. Pensó que era un perro callejero, hambriento, posiblemente rabioso. Andrea se quedó paralizada. Temía ser acosada por los camioneros, y había un nuevo peligro. No se puede. Dijo en voz alta. De repente, los arbustos que había detrás del perro se agitaron y apareció un hombre. ¡Trueno! ¡Ah! ¡Prohibido! ¡Mierda! Apenas podía seguirte el ritmo. El hombre tenía una larga barba oscura y bigote. No era viejo, pero sí demasiado crecido. Jovencita, ¿cómo has llegado aquí a estas horas? ¿O estás aquí? ¿Solo eso? ¿Trabajando? No puedes encontrar un coche aquí a esta hora. Andrea estaba indignada de que incluso el vagabundo la confundiera con una chica de virtud fácil. Dios mío, malditos sanjuaneros. Si es un vestido corto y zapatos altos, entonces, pues claro, ¿no se te ocurre otra cosa? Realmente estoy en problemas. Me peleé con mi novio y me echó. No trabajo aquí. Estoy intentando llegar a la ciudad y tengo spray de pimienta. Así que tú y tu perro no os acerquéis. Declaró. El hombre se acercó un poco más y la miró de pies a cabeza. Su pierna está rota. Es peligroso que estés aquí a esta hora y en esta condición. Si prometes no usar tu spray, te invitaré a mi cabaña. Trataremos tu herida y por la mañana te llevaré a otro camino, justo después de la plantación. Por la mañana hay transporte público desde los pueblos de los alrededores que te recogerá. Andrea tenía miedo. El hombre no le inspiraba confianza, pero su perro ya se había acercado y había empezado a lamerle la mano. ¿Estás seguro de que no me harás nada? Gimió, quitándose la máscara. El hombre sonrió. No te necesito mucho. Me gusta otro tipo de mujer. Vámonos. Me llamo Oscar ya. Oscar, no eres mi tipo. Me gustan las chicas modestas, las que no acaban en la pista por la noche sin ropa. Andrea no tuvo problemas para bajar por la carretera y siguió al desconocido. Sí llevo ropa, es un vestido. Estaba en una reunión. Mi prometido había bebido demasiado y peleamos. El hombre de pelo negro y barba la condujo a una cabaña en el bosque. Por fuera parecía bastante decente. Ventanas de plástico, incluso un pequeño patio. El interior también era decente, lo que sorprendió a Andrea, limpia. Oscar le pidió que se quitara los zapatos en el umbral. La casa tenía una pequeña cocina con estufa que al parecer se calentaba con leña. Una chimenea subía hasta el tejado. En la estufa se podía cocinar. Andrea había visto cocinas así en casas antiguas del pueblo, solo que las que habían derribado, si era posible, y habían instalado cocinas y calderas de gas. Aquí el horno parecía nuevo, moderno y ordenado. El retrete está en mi patio, fuera. Yo mismo lo he visto. Es un edificio pequeño, como una caseta, solo que alto. Ese es el baño. No creo que hayas visto uno en San Juan. Si tienes alguna pregunta, te diré cómo usarlo. Andrea cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió. Crecí en el campo y sé lo que es un retrete en el patio.
Le soltó desafiantemente, como si fuera algo de lo que sentirse orgullosa. El hombre se quitó el chubasquero y llevaba una camiseta simple, desgastada pero limpia. Llevaba unos sencillos pantalones de chándal y calcetines. En la casa había una lámpara de parafina encendida en lugar de una bombilla. Andrea no había visto una desde que era niña. Se sentó en el viejo y chirriante sofá y se quedó mirándolo. El olor le recordó inmediatamente a su hogar. De repente recordó la promesa que había hecho a sus padres antes de marcharse. Había dicho que volvería a casa si sentía malos presentimientos, si alguien tenía malas intenciones con ella. ¿Tendría que volver de verdad? No. Mejor volver a aquel piso de 3 habitaciones donde vivían 7 chicas, y Andrea era la octava. Se reirían de ella en el pueblo. Hacía tiempo que sus padres le habían dicho a todo el mundo que su hija era la novia de un millonario y que trabajaba como modelo. Apenas queda nada para comer, solo patatas. ¿Quieres un poco?, preguntó el anfitrión. Andrea se distrajo de sus tristes pensamientos y miró a su salvador. Tenía en la mano una botella de vodka. ¿Vas a beber o vas a emborracharme? Preguntó horrorizada. El hombre puso los ojos en blanco y le entregó la botella. Trata la herida y no juzgues a la gente por ti y por tus conocidos. Andrea estaba avergonzada. Se echó el líquido de olor acre sobre la herida, cerrando los ojos para no gritar de dolor. En ese momento, Oscar ya estaba sentado cerca de ella, pelando patatas pausadamente. Se dio cuenta de que tenía las manos muy bonitas, aunque inquietamente descuidadas, dedos largos y finos, uñas claramente mordidas. ¿Cómo es que vives aquí en el bosque? Preguntó a Andrea, cerrando su vodka. Ya había tenido suficiente dolor por un día. Había desinfectado la herida y eso era suficiente. Solía haber una cabaña aquí, bastante vieja. Aquí vivía un leñador, pero luego la derribaron y construyeron una cabaña moderna. Esto se hizo para blanquear dinero. De hecho, se embolsaron el sueldo del leñador. Lo echaron. Se quedó sin casa y murió congelado en uno de los inviernos. Yo mismo salía con una chica por aquel entonces, que tenía mal carácter, bebía mucho, teníamos escándalos. Cuando discutíamos, no tenía a dónde ir, así que salía a los bancos de la calle. Me sentaba ahí toda la noche, así conocí a los vagabundos del barrio. Bebíamos juntos, hablábamos de la vida junto al fuego. Me gustaba esa vida, aunque yo, como tú, venía de un pueblo pequeño. Excepto que mi pueblo no está cerca. Yo vine de Sierra Grande. Mis parientes se quedaron allí. Les escribía que todo iba bien, que San Juan estaba a punto de caer a mis pies. Yo era un niño prodigio en nuestro pueblo. Mi padre era profesor de música y me enseñó a tocar piano desde los 3 años. Y, en mi último año de escuela, podía tocar cualquier melodía de oído. Cuando llegué a San Juan, esperaba éxito, mucho dinero y felicidad. Pero no fue así. Trabajaba en un pequeño restaurante y me pagaban ocasionalmente. Resulta que en las fiestas de empresas y las bodas no se necesitan pianistas, sino DJ. Me dijeron que tenía que ir a la escuela, que mis conocimientos no eran necesarios sin un papel que dijera que había dado mucho tiempo por los conocimientos, que ya me había dado mi padre. Mis padres eran pobres. Sabía que no podría estudiar en San Juan. Decidí que me limitaría a trabajar. Mi novia, Aleida, se dio cuenta enseguida de que nunca pasaría de aquel restaurante. La filarmónica no me aceptaría. Y si me iba a tocar un grupo, se pondría terriblemente celosa y yo desaparecería de gira. No le gustaba esa opción. Yo estaba enamorado y trataba de complacerla. Peleas constantes, mis salidas nocturnas con vagabundos y, he aquí, que me echaron del restaurante. Antonio, el antiguo guardia forestal, había muerto para entonces. Era invierno. Aleida me dejó, me echó a la calle. El piso en el que vivíamos le pertenecía. Salí sin mi chaqueta y deambulé hasta aquella cabaña. Resultó estar sola, cerrada. Abrí la puerta, encendí la cocina y me quedé a vivir allí. Pasaron unos días y el alcalde local vino a la cabaña. Quería echarme, pero le dije que no tenía a dónde ir.
Me dijo que habían despedido al guarda forestal y que la cabaña tenía que quedarse vacía. Me ofrecía vigilarla gratis, a echarle un ojo y, si hacía falta, a decirles a los inspectores que yo trabajaba aquí. El sueldo de guardabosques seguiría yendo a parar a los bolsillos de los jefes, como antes. Me dejaron aquí con estas condiciones. Una vez al año viene una inspección y ven que supuestamente estoy trabajando, pero nunca he visto dinero. El jefe dice que se queda con el dinero que me corresponde en concepto de alquiler. No me importa. No tengo a dónde ir. Vivo aquí desde hace unos años. Tengo un perro. Todo como debe ser. ¿De qué vives? Preguntó Andrea, observando el agua que hervía en una olla de la cocina de leña. Allí hervían las patatas. Voy a la ciudad. Trabajo a media jornada. Hay un pueblecito a unos 5 kilómetros. Allí muchas casas se calientan con leña. Así que se la consigo. Algunos arreglan sus vallas, otros dragan sus desagües. Aunque está cerca de San Juan, el pueblo es pobre. Solo vive gente mayor. Sus casas se están demoliendo poco a poco y los ricos están construyendo allí sus propias mansiones. Yo no voy a verlos. No necesitan mi ayuda. ¿Para qué necesitan madera? Yo vivo así. Si tengo hambre, voy a la bodega del alcalde y robo unas patatas, un par de botes de pepinillos. Su suegra vive allí. Hace tantos encurtidos que una familia no puede comérselos todos, sobreviviendo poco a poco. El año pasado intenté plantar un huerto, pero no salió nada. La tierra aquí es mala. Si este año consigo abono, lo volveré a intentar. Andrea sonrió. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía hablar del abono? Y qué extraño que de repente quisiera volver a casa, acariciar a los cerdos, montar en el caballo de su padre. Sí, estaba sucio, olía mal. A veces tenía que ayudar a parir a una vaca y ver a su madre descuartizar las gallinas. Ya ha perdido la costumbre de ordeñar vacas. Todo es duro, no como la vida en la capital. Pero al menos la gente de allí es real. Enfadada, quizá, tullida por el trabajo duro, cansada de caminar por carreteras rotas. Pero allí no hay falsedad, ni tanto patetismo, ni arrogancia injustificada. Pensó que ojalá Marcos hubiera seguido su camino, que hubiera vivido en el campo. Entonces él la entendería mejor. Una vida dura le disuaría de beber. El padre de Andrea también bebía, pero podía dormir un par de horas y levantarse para atender el rebaño. Se despertaba y se dedicaba a sus asuntos, aparte de su ganado. Tenía su propio tractor, cortaba él mismo el heno para el invierno, reparaba él mismo el Thompson con cuna. Si a todos estos ricachones y ricachonas de la metrópoli los metieran en las condiciones en las que creció Andrea, tendrían una actitud diferente hacia todo. Serían más humanos. Andrea y Oscar ya se pusieron a hablar. Ella le dijo que todas sus ideas sobre ella eran erróneas. Le contó que ella misma había ayudado a parir a una vaca cuando sus padres se fueron de viaje. Entonces tenía 12 años. Le contó que aún le dolían las manos de tanto ordeñar. No tenía una máquina de ordeñar de inmediato. Y Oscar ya le contó cómo vivía con sus padres en un pueblecito de Sierra Grande. Qué aire y qué naturaleza hay allí, y cómo lo echa de menos a veces. Pero no va a volver. Su pueblo se está extinguiendo. Sus padres vendieron la casa en la que creció y se mudaron más cerca de la ciudad. Allí es un extraño. Todo le es ajeno. Tenía 3 hermanos pequeños, todos ellos establecidos allí, en Sierra Grande. Pero la relación de Oscar, ya con sus padres, nunca funcionó. De hecho, no tenía a dónde volver. Sus padres siguen trabajando, aunque ambos están jubilados. A un hermano se le ayuda a pagar la hipoteca. Al otro le dejan entrar en casa con su mujer y sus 2 hijos. Al tercero le pagan los estudios. Simplemente no hay sitio para él allí. Ninguno de los hermanos se ha hecho rico. Uno es policía, el otro trabaja en una fábrica, el tercero está a punto de ser profesor de música. Hay familias, préstamos, hipotecas, hijos, divorcios y pensiones alimenticias. Oscar era el más prometedor. Todos tenían puestas sus esperanzas en él, y no se hizo famoso. A veces llama a sus padres para decirles que le va bien.
Miente diciendo que sigue trabajando como pianista en un restaurante, pero ni siquiera tiene electricidad en casa para cargar el teléfono. Lo carga en una tienda de un pueblo a 5 kilómetros. Allí, una amable vendedora siempre lo obsequia con algo. La anciana ve que el chico es pobre, le da la comida que ha dado por vencida o le trae pan. Oscar va allí 2 o 3 veces al mes. Dice que quiere llamar a su familia. A veces es verdad. Otras solo espera que le den de comer. A veces tiene que pagar las llamadas. Otras comprar calcetines y ropa interior con el dinero que gana. A veces, Oscar ya tenía que pasar por los vertederos. Detrás de las casas de lujo se podían encontrar buenos muebles. Oscar Ick revisaba cuidadosamente sus bolsas de basura. En ellas había tanto zapatos como ropa. Todo se echaba a perder. Los zapatos viejos de mujer se troceaban. La tela le servía para envolver un cuchillo, para remendar sus propias botas. Arrastraba a la casa todo lo que caía en sus manos y lo utilizaba con destreza. A la mañana siguiente, Oscar acompañó a Andrea a la carretera, donde estaba en camino un autobús. Se dio cuenta de que no había tenido tiempo de preguntarle mucho. Quería saber más sobre él. Solo pensaba, un pianista con talento viviendo en medio de la nada, sin luz ni gas. Subió a un autobús y se dirigió a la ciudad. Paró justo donde Andrea podía ir andando a la elegante casa de Marcos. Abrió la puerta y entró. El interior estaba tranquilo, no había nadie. Subió al primer piso y vio que Marcos dormía como un bebé. El olor a alcohol reinaba en el aire. Andrea recogió en silencio todas sus pertenencias. No había mucho que ganar. Tomó prestada su costosa bolsa de viaje, sabiendo que a Marcos no le costaba nada comprarse una nueva. Tenía 5. Iba a menudo al mar. Andrea se marchó en silencio para no despertarle. No fue a casa de Rosa. Entre sus cosas, encontró una reserva de dinero que había empezado a reunir hacía 2 años. Por si pasaba algo, si sus padres necesitaban dinero, había estado ahorrando. Marcos lo sabía, y a veces añadía algunos billetes de 5,000 a sus ahorros. Ahora tenía suficiente para alquilar una casa durante unos meses y vivir tranquila. Solo le quedaba encontrar un buen trabajo. Porque, debido a los celos ciegos de Marcos, Andrea tuvo que dejar su empleo en la agencia. Pasaron 2 semanas. Andrea consiguió trabajo en una floristería. Alquiló una habitación en un hostal bastante decente a las afueras de la ciudad. Su trabajo estaba a poca distancia. Los vecinos resultaron ser agradables y simpáticos. Una dependiente de la carnicería que fumaba sola, una familia con un niño pequeño y unos abuelos que no paraban de reír y bromear. Andrea se encontró en medio de ellos y vivió una vida muy diferente. Los trajes de diseño tuvieron que ser colgados en el armario hasta tiempos mejores. Un día se encontró con su salvador, Oscar. El encuentro fue sorprendente, ya que él no tenía ni idea de que ella acabaría aquí. Andrea salió del trabajo y literalmente se topó con él. Vaya, ¿qué reunión? ¿Qué estás haciendo aquí? Oscar corrió a la floristería a comprar plantones. Estaba obsesionado con la idea de cultivar pepinos y tomates y hacer encurtidos para el invierno, para no volver a pasar hambre. Fue a por semillas a esta tienda. Andrea no solo vendía flores frescas, sino todos los productos pertinentes, desde abono hasta plantones y semillas para todos los gustos y colores. Era un trabajo minucioso, pues tenía que comprobar la fecha de caducidad de cada bolsa y asegurarse de que los plantones estuvieran suficientemente humedecidos. También hacía ramos, cuidaba las flores frescas y las empaquetaba. Me ofrecieron un trabajo a tiempo parcial. Un granjero del pueblo cercano a mi cabaña me dijo que su hijo necesitaba un ayudante. Está construyendo una cabaña, no lejos de aquí, y está dispuesto a pagar por ayuda. Incluso me prometió que cuidaría de Trueno mientras yo estuviera aquí. Así que vivo en San Juan desde hace una semana. Prácticamente un sanjuanero nativo. Dijo con una sonrisa. Andrea no se cansaba de mirarle. Oscar se había cortado el pelo y afeitado. Tenía un aspecto diferente, extrañamente guapo.
Desde luego, parecía más joven. Me alegra ver que las cosas te van bien. ¿Quizá te gustaría cambiar la cabaña del bosque por una casa en condiciones? Le preguntó. Tal vez lo haga. Aún no lo he decidido. Tal vez consiga un trabajo en un restaurante local y consiga un lugar para quedarme. Excepto que no dejaré a Trueno. Sabes que somos responsables de lo que hemos domesticado. Andrea sonrió. Pues sí, tuve 3 perros y quería cada uno a su manera, excepto que me tuve que ir. Pero sé que los dejé con mis padres. Ellos me criaron, ellos también pueden con los perros. Se pusieron a hablar e incluso intercambiaron números. Oscar se fue a su obra y Andrea se apresuró a volver a casa. Allí, muerta de calor, se sentó en el marco de la ventana, bebiendo té helado con limón. Recordó a Marcos llamándola, rogándole que volviera, pero ella se lo había impedido y le había explicado varias veces que lo suyo se había acabado. Ella contaba con su madurez, con una actitud adecuada, pero él seguía insistiendo por su cuenta, y Andrea se limitó a tirar la tarjeta SIM y comprar una nueva, sin registrar. Y, desde hacía varios días, reinaba un maravilloso silencio en la línea. Solo ella y sus padres conocían el número. Al día siguiente, cuando terminó su turno, Andrea volvió a encontrarse con Oscar en la puerta de su tienda. Esta vez pensó que la estaba esperando y no se equivocaba. Hola, hoy tengo un día corto. ¿Damos un paseo?, sugirió. Andrea pensó de repente, ¿y si tiene hambre? Claro que sí, vamos a la cafetería. Hoy me pagan, yo invito. Mintió. Por supuesto, es incómodo para un hombre aceptar ayuda material de una mujer. ¿Cómo iba a ofrecerle comida? Valía la pena invitarle a casa y darle de comer allí. Pero tengo hambre y me gustaría cenar contigo. Además, el primer sueldo hay que celebrarlo. Es una tradición. Todo aquel que recibe su primer salario invita. Vamos, Oscar. Solo tomaremos una hamburguesa y café. Es vergonzoso. No soy de los que se dejan pagar, Andrea. Y tampoco me gustan los cafés. Estaba tan suplicante y tenía tal mirada que el corazón del chico no pudo soportarlo y accedió. Entraron en una cafetería a la que Andrea llevaba tiempo echándole el ojo. Era barato, tenía buen ambiente y un gran salón. Se alquilaba a menudo para eventos y era el mejor local de la zona. El dueño no era avaricioso en absoluto. Andrea incluso quería ir a trabajar allí, pero primero fue a una entrevista en la floristería y la cogieron enseguida. Por lo visto, en todas partes se necesitan dependientas hermosas. En el café, Andrea hablaba de sí misma, de cómo vivía aquí, de cómo pensaba en volver a casa periódicamente. No estaba acostumbrada a este tipo de trabajo. Vender flores, estar pendiente de todo a la vez, era nuevo para ella. Además, el vigilante de la tienda no dejaba de devorarla con la mirada. Oscar le dijo que el capataz también las devoraba con los ojos, pero solo cuando no estaban trabajando. Se reían y hablaban de todo. De repente, Oscar se fijó en un pequeño piano que había en un rincón del café. Aquel rincón era muy modesto y estaba muy tranquilo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nadie a quien pedir permiso. Todos los empleados habían desaparecido. Se levantó de la mesa y caminó hacia el piano. Oscar se sentó ante él con su uniforme de trabajo, pero con la espalda perfectamente recta, y tocó la melodía To Elise. Andrea enarcó las cejas. No esperaba que la tocara así. De la cocina salieron corriendo los camareros y el personal de administración. Todos se alinearon ante el mostrador de bebidas y no se atrevieron a acercarse. Entonces, Oscar tocó otras 2 hermosas melodías y cuando se levantó de su asiento, fue aplaudido por todos. Joven, debes estar muy ocupado. No podemos pagarte mucho, pero tal vez podrías tocar en nuestro establecimiento unas horas a la semana, preguntó el administrador.
Andrea voló hacia ellos. Podía ver lo confundido que estaba Oscar. Él puede hacerlo, solo está buscando trabajo. Pero primero tengo que terminar el trabajo que acepté. Y la cafetería está abierta hasta medianoche. Podrías tocar por las tardes. Acordaron que Oscar terminaría la construcción y se convertiría en camarero del café. Cuando esté lleno, tocará el piano y le pagarán un extra por ello. Oscar ya acompañó a Andrea a su apartamento y se marchó. No sabía que Marcos, enfadado como un demonio, la seguía. ¡Alto ahí! ¡Estás coqueteando con mi prometida! Te mostraré cómo terminará esto cuando intentes robarle la mujer a otro hombre. Con estas palabras, Marcos se abalanzó sobre Oscar. No estaba solo. Su amigo estaba con él. Lo había llevado consigo como apoyo moral. Hoy, a través de un conocido del Ministerio del Interior, había averiguado dónde vivía y trabajaba Andrea. Fue a pedirle perdón, pero cuando la vio con otro, se enfureció de celos. Eran dos. Oscar, uno, derribó a Marcos de un solo golpe. Su amigo tuvo que luchar, pero también fue derrotado finalmente. Oscar se dio cuenta de que era el tipo que había tirado a Andrea a la carretera en mitad de la noche. Se acercó a Marcos, que yacía en el suelo, y le dio una patada en la cara con su bota. «Eso es por tirarla del coche, imbécil», dijo y se alejó. Por supuesto, Marcos no podía dejarlo así. Se levantó de la acera y corrió a casa de su padre. «Esa Andrea se fue con otro. Sí, tuvimos una pelea. Ella vino y empacó sus cosas en silencio. Corrí tras ella como un tonto, buscándola por toda la ciudad, y estaba allí con otro hombre. Y entonces me pegó. Le pedí que parara, pero siguió. Me hizo moretones por todo el cuerpo y un moratón en la cara. La paliza está grabada en la policía. Aquí está el certificado. Que ese cabrón reciba su merecido», dijo Marcos. Su padre juntó las cejas. «No voy a dejarlo así, hijo. No se parece a Andrea, por supuesto. Arréglatelas por ti mismo. Es una buena chica. Pero ese novio de ella irá a prisión». Andrea y Oscar estaban juntos en ese momento. Oscar fue a su casa por la mañana temprano para desearle un buen día y regalarle flores. Le contó sinceramente a Andrea lo que había ocurrido la noche anterior. Estaban charlando cuando llegó una patrulla de policía. Oscar fue esposado y metido en un coche. Andrea llamó a su compañera de turno y le pidió que se hiciera cargo. Pasó mucho tiempo en comisaría antes de que llegaran los denunciantes, Marcos y su padre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eres tú? ¿Cómo pudiste? ¡Déjalo salir ahora! Andrea se abalanzó sobre él con sus puños. «Mira lo que ha hecho. Es un hombre peligroso, Andrea. ¿Lo conoces bien? Ten cuidado. Seguramente lo soltarán al cabo de 15 días, pero te aconsejo que no te acerques a él», dijo el padre de Marcos, Fabián Valdés. ¿Qué? No es verdad. Andrea le contó al padre de su ex prometido cómo su hijo la había tirado del coche. Le enseñó la cicatriz que le quedaba en la rodilla. Marcos guardó un silencio obediente, con los ojos bajos. Seguía enamorado de aquella chica. También le contó lo que Oscar le había ayudado, cómo era en realidad. El padre de Marcos miró a su hijo con severidad. «Fuera de aquí, cachorro. Hablaré contigo en casa». Entonces retiró la declaración y pidió a la gente que dejara salir al chico. «Déjalo ir. No tenemos quejas. Ha habido un malentendido. Solo dame su expediente. Al menos déjame ver con quién estarás sola. Y si es peligroso, eres como una hija para mí, Andrea». Le sonrió Fabián Valdés. Andrea se alegró de que se preocupara por ella. Sin embargo, mientras leía el expediente, se las arregló para cambiar 3 veces de cara y volver a sentarse en su silla. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Se quejó Andrea. Fabián Valdés levantó la cabeza. «Es mi hijo. Mi verdadero hijo, Andrea». La rubia enarcó las cejas. Marcos es tu hijo. ¿Qué puede tener que ver Oscar contigo? Es de Sierra Grande. «Así que definitivamente es él». «No.
Puede que no sea mi hijo, pero le han llamado así. Óscar fue liberado y Fabián Valdés le estrechó la mano. ¿Soy yo o se parece a mí? Preguntó Fabián Valdés a Andrea. Se encogió de hombros. Millones de personas se parecen. Óscar no entendía nada. Fabián Valdés sugirió que fueran todos a un café. Óscar ya quería ir a trabajar, pero Andrea le pidió que se quedara. Dijo que era importante. Estaban sentados en el mismo café donde a Óscar le habían ofrecido el trabajo. Fabián Valdés tenía en sus manos un expediente sobre Óscar. ¿Quién es usted?, preguntó queriendo entender qué estaba pasando, quién le había metido en la cárcel, por qué le habían soltado y por qué había tenido que venir aquí con un hombre mayor al que no conocía. Había más preguntas que respuestas. Este es el asunto, Óscar. Tu madre, Lázara Sánchez Contreras, vivía en esta ciudad. Ya lo sé. Solo estuvo aquí unos meses. Ha vivido en Sierra Grande toda su vida. Conocí a Lázara en mi juventud. Yo era un temerario. Mis amigos y yo solíamos pasear en motocicleta por la ciudad de noche hasta altas horas de la madrugada, borrachos, verdes y estúpidos. Tuve un accidente y me lesioné gravemente el cuello. Me rompí un brazo y me disloqué el otro del hombro. Mis amigos estaban lejos. No sabían que me había salido de la carretera. No había nadie alrededor y me salía sangre del cuello. Casi perdí el conocimiento cuando de repente sentí dolor. Alguien me apretó la herida y llamó a una ambulancia. Me desmayé y recuperé el conocimiento. Cuando desperté, la vi encima de mí. Era tu madre. Volvía del turno de noche y vio el accidente. Los médicos me llevaron y me curaron. Y empecé a buscarla. Pasé muchos días y noches en ese mismo lugar. Era increíblemente hermosa. Al menos debería haberle dado las gracias. Me salvó la vida. Y una noche la volví a encontrar allí. Resultó que no estaba casada. Tuvimos una aventura, pero terminó rápidamente. A mi madre no le gustaba. Yo era muy joven entonces. Ella quería que me forjara una carrera primero, que me ganara la vida. Lázara, en cambio, era el tipo de mujer con la que te casas. Decía que Lázara no era adecuada para mí, que romperíamos de todos modos. Y cuando Lázara se quedó embarazada, mi madre se enfadó. Se dio cuenta de que si me casaba con ella, mis planes de negocio se arruinarían seguro. Y me dijo que no podía tener hijos. Dijo que tenía paperas y que el bebé no era mío. Lázara dijo que yo era el padre, y yo no sabía a quién creer. Le dije que tenía que pensármelo, que quería volver a hablar seriamente con mi madre, y ella recogió sus cosas y se fue. Pero al final tienes a Marcos. ¿Así que tu madre te engañó? Preguntó Andrea. También para ella, Fabián Valdés ha sido durante mucho tiempo como un segundo padre. No, Andrea, no lo anunciamos, pero cuando conocí a la madre de Marcos, ya estaba embarazada. Ella me lo admitió honestamente, de inmediato. El padre de Marcos la dejó cuando se enteró del bebé. Empacó sus cosas y se mudó a otro lugar. Por supuesto, ella no corrió tras él. Ella y yo no tenemos hijos propios. Estaba segura de que era infértil, así que ni siquiera lo intentamos. Marcos era suficiente para nosotros. ¿Así que crees que soy tu hijo? Óscar finalmente se dio cuenta. Llevo años pensando en esto. Sigo sin saber la verdad. Quise acudir a tu madre, pero me enteré de que está casada desde hace tiempo y de que tienes un padre en los papeles. Pero desde que tú y yo nos conocimos y en estas circunstancias, creo que es el destino. ¿Me dejas hacer la prueba? Necesito saber si hice lo correcto. Es una pregunta que me atormenta desde hace años. Óscar se encogió de hombros. Estuvieron allí sentados otra hora, y luego Fabián Valdés llevó a Óscar a la clínica donde les tomaron el ADN. Una semana después, Óscar y Andrea paseaban por la ciudad. Empezaron a salir. Después de toda la situación con Marcos, Andrea se dio cuenta de que Óscar no era solo un vagabundo que una vez le había salvado. También era un hombre de verdad, un protector. Intentó convencerle de que se fuera a vivir con ella, pero él se negó.
Quería ganar su propio dinero. La obra pagaba bien. Solo le quedaba esperar a que le pagaran, encontrar un piso en el que le dejaran entrar a él y a su perro y trasladar sus cosas. «Jóvenes, suban al coche». Un coche lujoso se detuvo cerca. Andrea reconoció el coche. Entraron obedientemente, y Fabián Valdés entregó en silencio a Oscar un documento. Andrea empezó a leerlo con él. ¿Eso te convertiría en el padre de Oscar biológico? Fabián Valdés asintió. Saqué el papeleo. Todo estaba en la superficie. No necesitaba hacer ninguna prueba. No tenía paperas. Había dolores de garganta, varicela, pero no paperas. Mamá, que en paz descanse, quería lo mejor, pero no fue lo mejor. Oscar no sabía cómo reaccionar. Siempre había pensado que era como su padre. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Andrea le cogió de la mano. Esto es lo que va a pasar. Inmovilicé a Marcos contra la pared y me contó lo que realmente pasó. Quería darte una paliza. Le hizo daño a Andrea muchas veces. Por supuesto, él no es pariente mío, pero siempre lo consideraré mi hijo. Sin embargo, he decidido que aquí en San Juan no saldrá un hombre de él. Ayer lo envié a tu pueblo, Andrea. Tus padres han conseguido un ayudante que hará unas prácticas. Andrea soltó una carcajada. ¿Qué? ¿Qué práctica? ¿Cómo es posible? Marco es un ingeniero brillante. Le amenacé con desheredarle y dejarle con el trasero al aire si no hacía lo que le decía. Ayudará a tu familia durante un año como castigo por la forma en que te trató. Ya me he puesto en contacto con tu padre, Andrea. ¿Por qué no me dijiste que estaba enfermo? Andrea bajó los ojos. Era incómodo. Incómodo es dormir en el techo, porque la manta se cae. Ya he enviado un coche para llevarlo a mi clínica, donde yo mismo me traté. Le arreglarán la espalda. Es todo como indemnización moral por todo el daño que Marcos te ha hecho. Y a ti, Oscar. Además, me gustaría que dejaras la construcción ahora mismo. No tengo más planes para hoy. Quiero que vayamos a las tiendas a comprarte algo de ropa. No puedo creer que hayas estado sin hogar tanto tiempo. Quiero que vivas en mi casa. Es tu casa. Mis abogados ya están en ello. Eres mi único hijo, mi hijo de sangre. Puede que no te haya conocido, pero no es demasiado tarde. Oscar suspiró. Su madre nunca le había dicho que tenía otro padre. No seré un aprovechado. No hay necesidad de serlo. Soy un hombre adulto y me ganaré la vida. Necesito hablar con mi madre. Me cuesta creerlo. Tal vez la prueba estaba mal. Andrea negó con la cabeza. Todos os parecéis. Sonrió. Oscar no aceptó la oferta de Fabián Illich, pero aceptó su otra oferta, cenar en su casa. Andrea le acompañó. Siempre era bienvenida en su casa. La madre de Marcos, para sorpresa de Andrea, se solidarizó con su marido. Cuando se enteró de las maldades que había estado haciendo, ella misma sugirió que lo enviaran al pueblo para que lo educaran. Fue idea suya. ¿Cómo si no? Comportarse de forma grosera, arrojar a una novia de un coche en medio de la nada, atacar a un hombre por celos. Pasó un mes. Oscar volvió a casa y aclaró las cosas con sus padres. Su madre le confesó que no había dado a luz a su marido. Siempre había sabido que estaba criando al hijo de otra persona, pero quería tanto a Lázara desde el instituto que había aceptado su embarazo y había sido feliz todos estos años. Después tuvieron 3 hijos más, los hermanos pequeños de Oscar ya. De vuelta en San Juan, Oscar se enteró de que su padre le había comprado una casa cerca de su mansión. La casa era pequeña, para los estándares de la familia de Fabián Valdés. Solo 90 metros cuadrados y 7 hectáreas de tierra. Tierra fértil. Allí ya le esperaban Andrea y un perro llamado Trueno. A Oscar le costaba aceptar el bienestar material que le había caído encima, pero Fabián Valdés le llamaba todos los días. Se esforzaba por no hacer que su propio hijo se sintiera en deuda.
Así fueron estrechando lazos. Oscar consiguió trabajo en un restaurante. Al mismo tiempo, se matriculó en una de las mejores universidades de música del país. La madre de Andrea la llamaba casi todos los días para quejarse de Marcos. Se ha equivocado de lugar. Ha reparado todo en la casa, pero no puedes recordar que no puedes acercarte a Amapola por la izquierda. Sacar el estiércol le hace daño a las manos. Es un circo meter a los gansos. Se quejó de Marcos, que había empezado a vivir en casa de Andrea. ¿Qué quieres de él? Es un ingeniero. No sé por qué aceptaste acogerlo. ¿Qué se suponía que teníamos que hacer? Fabián Valdés llamó, se presentó, dijo que era el padre de tu ex prometido y quería enviar a su hijo a un correccional y sanar a su padre a cambio. Es algo bueno y no nos vendrá mal tener manos extra. Aprendió a beber nuestro alcohol ilegal, pero no aprendió a ordeñar una cabra. Le daba vergüenza llevar botas de agua, pero se acostumbró. Está bien, se adaptará. Estamos tratando de no presionarlo aquí. Una cosa que no entiendo, ¿cómo estuvo de acuerdo con esto? Pasar un año aquí en medio de la nada. A él Fabián Valdés le puso una condición, así que Marcos no tuvo elección. Creo que así se acostumbra. Ya se ha hecho amigo de Rosa. Sabes que ha vuelto, ¿verdad? ¡No! Se sorprendió Andrea. Ha vuelto hace mucho tiempo, con la barriga llena. No sabe de quién es el bebé. Ella decidió tener el bebé y tiene a tu Marcos enganchado con ella. Así que creo que al final de su misión estará casado con ella. Andrea sonrió. ¿Para qué te llamó, mamá? Quería invitarle a la boda. Oscar y yo decidimos casarnos. ¿Tan pronto? Sí, eso es lo que decidimos. Dice que me ama y que no quiere a nadie más. Bueno, yo también lo amo. La boda fue modesta. Solo estuvieron presentes los padres de los novios. Marcos se quedó en la granja del pueblo. Para entonces ya se había olvidado por completo de Andrea. Fue Rosa quien le distrajo de su anhelo por la vida en la ciudad. Fabián Valdés consiguió que Andrea trabajara en una importante agencia de modelos. Ahora estaba muy solicitada para anuncios y revistas. Y su marido, Oscar, actuaba en eventos interesantes. El padre de Andrea aseguró. Un año después de la boda, Andrea dio a sus padres un nieto. El niño se llamaba Daniel. Marcos volvió a la ciudad con Rosa. Ella estaba celosa y él era arrogante. Así que Marcos se mudó a otra parte de San Juan, cogió todas sus pertenencias, todos sus bienes y se distanció de su familia todo lo posible. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.